Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 31, en esta semana, última semana de mayo, donde queremos agradecer, por supuesto, como siempre, a nuestros fieles auditores y telespectadores, dependiendo, ¿cierto?, de podcast o de episodio, porque finalmente, tanto el episodio de la semana pasada, que se acordarán ustedes, lo hicimos en orden invertido. Tanto el podcast de la semana pasada como el episodio de la semana pasada tuvieron un rendimiento bastante aceptable de sintonía, y hasta acá el episodio que se estrenó este lunes también ha tenido un rendimiento decente si consideramos las limitaciones que hemos tenido como canal desde hace varios meses por dificultades para difundir. Entonces no nos podemos quejar tampoco, y uno siempre tiene que agradecer la buena disposición de quienes nos acompañan en esta aventura, que pretendemos seguir, por supuesto. Como siempre, ¿cierto? Antes de entrar en materia con el tema de hoy, saludar a nuestros media partners. En este caso vamos a hacer una pequeña modificación que no vamos a explicar por ahora. Saludando a nuestros amigos de Newen Digital, ¿cierto? La fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet, búscalos en hola@newendigital.cl, ese es su correo electrónico, en newendigital.cl o en su Instagram, en Newen Digital. Todos los Newen son con doble D. También a VDP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, contáctalos en fmarilao@vdp.cl. Y nuestros nuevos, ¿cierto? Ya llevamos un par de semanas difundiéndolos, el proyecto cultural de nuestro amigo Felipe. Tenemos Las Noches Contadas, un podcast cultural donde ellos difunden iniciativas editoriales, culturales, hablan con editores, escritores. Es quincenal. La próxima semana deberían tener ya su tercer episodio. Los invitamos a sumarse a ese proyecto en términos de suscribirse y de escuchar las reproducciones con la voz tan característica, además de nuestro amigo Felipe, muy celebrada en Twitter, su voz embarazante, creo que alguna vez dijeron por ahí, donde él nos habla siempre de proyectos culturales y editoriales, que es su fuerte. Como siempre, también recordar que dejamos en la descripción de todos nuestros videos nuestro flow para recibir sus aportes de, ¿cómo se llama?, en dinero que pueden permitir mantener la solvencia y mejorar también, que nos interesa bastante, la calidad del canal. También recuerden que con eso ustedes, dependiendo del monto de la cifra, pueden eventualmente aparecer en una mención de agradecimiento y o pedir un tema para ser tratado en el canal, en un podcast o en un episodio regular del canal. Eso, por supuesto, depende del monto del aporte. Y también recordar que tenemos nuestro PayPal en la descripción del canal, no en la descripción de cada video, por si alguien que nos ha tocado ya recibir un par de aportes desde el exterior. Ese es el mecanismo perfecto que nos permite recibir aportes inmediatos desde el exterior, desde cifras muy bajitas, para seguir dándole continuidad al canal. Y volvemos a reiterar la invitación de siempre. Si ustedes tienen un emprendimiento y desea difundirlo a través de este canal, que ya suma más de 1112 a esta hora suscriptores, y que ha tenido episodios con tasas de reproducción muy altas, los invitamos a sumarse. Tenemos las tarifas publicadas en la comunidad, no son particularmente caras, se puede hacer un buen precio y los difundimos constantemente acá. Incluso nosotros hemos desarrollado los avisos para 2 de nuestros 3 media partners, ¿ya? Así que cuentan con nuestros servicios en la medida que lleguemos a un buen acuerdo. Esto antes de entrar en materia sobre un tema polémico de nuestra historia. Y el tema del que vamos a hablar hoy día no es que vaya de la mano, pero tiene cierta coincidencia con el episodio, que en términos cronológicos, en el último episodio estrenado este lunes, ¿cierto?, hablamos de la república, mal llamada república parlamentaria o república parlamentarista. Explicamos en el episodio por qué hacemos esta división o esta disociación de conceptos, pero no son lo mismo, y en Chile no se vivió un régimen parlamentario como en Europa, sino que algo que imitaba al régimen parlamentario como en Europa. Y como dijimos en su momento, el régimen parlamentario tiene un origen, ¿cierto?, que es el triunfo del bando del Congreso en la Guerra Civil de 1891 por sobre las fuerzas de Balmaceda, que se había tornado en un dictador, como lo hemos explicado en otras ocasiones.
lo interesante es que este evento del que vamos a hablar hoy día es un incidente internacional, es más que una simple anécdota, muy importante, y que es básicamente en los albores de la República Parlamentarista y donde se vio cuál era el real peso que podía tener el nuevo gobierno y el nuevo régimen frente a una crisis internacional. ¿Ya? Vamos a entrar un poco en materia, colocándonos, como siempre, en el debido contexto. ¿Cierto? Chile, obviemos la conflictividad interna que terminó en una guerra muy cruenta, esta guerra civil, con centenares o con miles de muertos, una cosa absolutamente traumática, con masacres, con ejecuciones ilegales o fuera de procedimiento. Pero hacia el exterior, Chile, tras el triunfo en la Guerra del Pacífico, era un país triunfal, era un país victorioso. Y un escenario, digamos, militar que nos había dejado tras haber ganado a dos países en teoría más poderosos que Chile y ganándoles de forma aplastante, que además el producto de la guerra significó que Chile se transformara en un país riquísimo al haber quedado virtualmente con una gran cantidad de riqueza minera metálica, de cobre y de otros metales, y sobre todo no metálica. Chile quedó virtualmente con el monopolio de la producción de salitre en el mundo, que era fundamental para un montón de industrias en esa época, con lo que básicamente el futuro se tornaba muy prometedor. De hecho, esto lo esbozamos en el episodio del lunes pasado, de que de alguna manera Chile enfrentaría esta república parlamentarista con mucha plata en el bolsillo, con una gran cantidad, con un periodo de riqueza material probablemente como nunca antes hasta entonces, y como pocas veces se ha visto después de ese periodo. ¿Cierto? Nos dimos el lujo, de alguna forma, y ustedes podrían recorrer el centro de sus ciudades muchas veces. Esto se ve mucho en Santiago, un poco en Valparaíso, pese a que está muy deteriorado, y en Iquique, que hay muchas construcciones de esa época que son dignas de la Belle Époque. De hecho, tuvimos nuestra Belle Époque, que coincide un poco con el fin de la Guerra del Pacífico y toda la República Parlamentarista. Sin embargo, como dijimos, no todo era perfecto, y justamente eso tiene que ver con el desangramiento social y humano que significó la guerra civil. Y curiosamente, dentro de ese desangramiento humano se decía que los dos bandos tenían su respaldo internacional propio. Así, por ejemplo, se decía que el gobierno de Su Majestad la Reina Victoria apoyaba, más bien el gobierno británico, ¿no?, apoyaba al bando del Congreso, y esto tenía una explicación. El bando del Congreso sí fue apoyado por industriales mineros británicos, como el mítico rey del salitre, John North. Alguna vez quizá hablaremos de él porque es un personaje de un interés enorme por sí mismo. Mientras que se decía que el balmacenismo era apoyado por Estados Unidos. Incluso, y esto es un dato cierto, mientras que el dictador se fue a esconder a la legación argentina, su familia ingresó a la legación norteamericana, ¿ya? Y de hecho, tras la guerra civil, la viuda de Balmaceda y su familia partieron a Nueva York, concretamente a irse a vivir. Y hay un tema importante, ¿no? O sea, en este momento, el triunfo del bando congresista significaba, claro, los británicos en teoría iban a tener una posición más favorable al nuevo régimen, pero los norteamericanos no. Y los norteamericanos además tenían ciertos factores de resquemor o de temor con la potencia naval chilena. Hay que plantearlo en términos, lo que me voy a desviar un minutito máximo. Se temía, en esa época Estados Unidos ya estaba buscando espacio para hacer un canal interoceánico que les permitiera saltarse la navegación por el estrecho de Magallanes, desde Europa hacia los puertos pacíficos del Pacífico de los Estados Unidos, y había un estudio del Congreso norteamericano que había determinado que nuestra Armada chilena era capaz de neutralizar a la Marina norteamericana eventualmente arribando a un puerto estadounidense, ¿cierto? Se había hecho incluso un estudio respecto de la flamante corbeta Esmeralda, que era blindada, sobre la potencia de fuego que podía tener. Y esto significaba que hubiera mucha tensión entre Washington y las flamantes autoridades de Santiago. Y en ese periodo pasaron dos eventos casi coetáneamente en octubre del 91. Recordemos que la guerra civil termina materialmente hablando a fines de agosto del 91, y el 19 de septiembre Balmaceda se suicida. Por lo tanto, ya a esas alturas había un cambio de régimen total, y ya había cambiado el régimen político, justamente el régimen parlamentarista, del cual hablamos en el episodio anterior.
¿Qué pasa en ese mes de octubre? Primero, arriba a Valparaíso, o a aguas territoriales chilenas, el buque Baltimore, destinado a hacer valer una colaboración que había pedido Balmaceda para bloquear a las personas al bando del Congreso de ayuda. El tema fue que se demoró lo suficiente como para que cuando llegara a aguas territoriales chilenas, en esa época no se hablaba de aguas territoriales, cuando llegara a aguas chilenas ya la guerra había terminado, Balmaceda estaba muerto, incluso a esas alturas. Por lo tanto, era absolutamente extemporáneo, pero se le permitió recalar en el puerto de Valparaíso. Y por otra parte, es designado embajador norteamericano en Santiago un irlandés llamado Patrick Egan, que como irlandés de origen, tenía nacionalidad norteamericana a esas alturas, detestaba a los británicos, absolutamente, que eran vistos, como dijimos antes, como los principales valedores del bando del Congreso en la guerra civil. Las autoridades chilenas permiten que el Baltimore, pese a todo, atraque en el puerto de Valparaíso, ¿cierto? Que había sido 2 meses antes sitio de la batalla de Placilla, que fue la que define el curso de la guerra. El comandante autoriza a la tripulación que baje a puerto, a tierra firme, el 16 de octubre del 91. La tripulación norteamericana llevaba meses sin pisar tierra firme. Y un grupo de estos marineros llegó a un bar donde bebieron en exceso, se agarraron en una riña con obreros chilenos por faltar al respeto, porque supuestamente estos marineros chilenos habrían faltado al respeto a Chile e incluso habrían injuriado un retrato de Arturo Prat, otro enlace con el podcast de la semana pasada, que el gran héroe patrio fue nuestro protagonista del podcast. Y la riña terminó con 2 marinos norteamericanos muertos. El informe que entrega, se le ordena al comandante de la nave que entregue un informe sobre los acontecimientos, y el comandante básicamente no informó lo de los insultos previos, sino que solamente informa de la riña. Señala que eran marineros desarmados y que habían sido vejados por estos obreros chilenos, por lo tanto había que exigir disculpas a Chile. La Cancillería señaló que se iba a esperar el pronunciamiento de la justicia ordinaria, que determinó en diciembre que todo fue una riña común y silvestre, y esta sentencia fue informada a las autoridades norteamericanas. Y entre medio hubo otros pequeños incidentes con marinos norteamericanos de marina mercante, sin muertos, pero sí con riñas, lo que empezaron a significar una tensión manifiesta entre el flamante gobierno del bando del Congreso o parlamentarista con las autoridades de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, significaba un problema que se vio además muy agrandado porque la ceremonia de asunción del mando del almirante Jorge Montt, que asumía como presidente de la República, que había sido, digámoslo, el presidente de la Junta de Gobierno de Iquique, y ahora pasaba a transformarse en presidente constitucional de Chile, el embajador Egan se negó a asistir, a diferencia de todo el resto del cuerpo diplomático acreditado en Santiago. Por otra parte, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente norteamericano Benjamin Harrison no solamente hizo alusión al incidente con el Baltimore, ¿cierto?, este barco norteamericano, sino que derechamente acusó, en base al informe que le llegó del comandante de la nave y del embajador, a las opiniones del embajador, acusó hostilidades de Chile contra Estados Unidos de forma muy severa. Y estas declaraciones en el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Harrison fueron ampliamente reproducidas y agrandadas por la prensa de Estados Unidos, y a su vez la prensa chilena tomó una posición de acusar a Estados Unidos de las peores cosas, digamos. Por lo mismo, en ese contexto, con el gobierno norteamericano muy hostil con Chile y acusando hostilidad de Chile, y las prensas de ambos países echando leña al fuego, pronto empezaron a haber ciertos rumores de guerra de Chile con Estados Unidos, y Chile trató de precaver la situación. Hay que considerar lo siguiente: Chile había triunfado en una guerra, no es verdad, en la guerra del Pacífico, y si bien era visto hasta cierto punto como una especie de potencia militar, sobre todo gracias al efecto de la prusianización que había empezado y que de hecho había sido clave para el triunfo del bando del Congreso, contar con instructores prusianos como Emilio Körner,
de quien hicimos un short hace un tiempo atrás, lo pueden buscar en el canal, nuestro país venía de desangrarse hace meses, nada más, un par de meses, con un conflicto bélico muy descarnado. Y por lo mismo, se percibía que Chile no estaba en condiciones de enfrentar una guerra así como así, menos con Estados Unidos, que si bien no era la primera potencia en el mundo, sí seguía siendo una potencia de gran importancia. Por lo mismo, Chile buscó refugio de alguna forma, apoyándose en quien se suponía iba a ser su aliado natural, el Imperio Británico, pero la respuesta del Foreign Office, o Ministerio de Exteriores británico, fue desalentadora. No solamente no iban a respaldar a Chile en caso de que no hubiera disculpas por lo que pasó, sino que además, en caso de entrar en guerra, ellos tenían información más o menos certera de que Estados Unidos iba a ocupar militarmente las salitreras chilenas. ¿Qué hizo el gobierno de Chile? Trató de dar señales de abuenamiento, como cambiar al canciller, salió Manuel Antonio Mata y entró Luis Pereira. Esto para tratar de darle señales a los norteamericanos de que el gobierno chileno buscaba el diálogo, pero los norteamericanos actuaron de forma mucho más prepotente a ese respecto y enviaron un ultimátum. O sea, ellos el cambio de canciller en realidad nunca les importó y solicitaron o ordenaron que el gobierno chileno desconociera las afirmaciones de la sentencia judicial y obligara a Santiago a presentar sus disculpas por los vejámenes contra Estados Unidos. Desde ese punto de vista, incluso Estados Unidos realizó movimientos de tropas y de fuerza naval, por instrucción del presidente Harrison, para meterle presión a Chile como que no eran simplemente bravatas del gobierno de Estados Unidos, sino que ellos estaban dispuestos a ir a la guerra contra este Chile que ellos sentían los había ofendido. Y uno dice, bueno, ya era un conflicto complicado para Chile desde la perspectiva bilateral, donde Chile no contaba con aliados, pero además entraría un tercer actor al baile: Argentina. Mientras se producía toda esta tensión, el canciller argentino Estanislao Ceballos manifestó al gobierno chileno su intención de revisar los límites entre Chile y la Argentina, presionando al gobierno chileno mientras negociaba, por otra cuerda, con Estados Unidos una colaboración militar en caso de que Estados Unidos declarara la guerra a Chile. O sea, abiertamente se colocaba en una posición contraria a los intereses y al derecho internacional probablemente, y a los intereses chilenos, a pito de nada. O sea, ni siquiera es que se hubieran visto afectados. O sea, cuando ustedes alguna vez escuchen a un argentino que nos tilde de traidores por no haberlos apoyado en la guerra de Falklands o Malvinas, primero, tenemos un episodio en el canal, esto aprovecho de pasar el aviso, donde explicamos por qué Chile actuó como actuó durante ese conflicto del año 1982, pero además vean ciertos antecedentes como el que acabamos de mencionar, donde Argentina, a pito de nada, se involucró en un conflicto contra Chile básicamente por gusto, aprovechándose de la debilidad chilena. Por lo tanto, finalmente el gobierno chileno, a fines de enero de 1892, tomó la resolución de aceptar los términos del ultimátum norteamericano, pidió las disculpas e indemnizó a las familias de los 2 marinos norteamericanos muertos en Valparaíso. Este caso, y lo menciono, tendría mucha importancia por varias razones. Yo voy a mencionar, que las menciono en mi libro, que hay personas que han tenido la ocasión de comprar, hago mención a ellas y aquí las voy a reproducir. Primero, porque la buena voluntad de la Argentina con Chile, de la perspectiva de las relaciones diplomáticas, una vez más, tal como en la guerra del Pacífico, donde nos metieron presión para que les cediéramos nuestros, comillas, derechos, que ahí es bien discutible, sobre la Patagonia, infundiendo miedo en el gobierno chileno, aquí volvieron a repetir la estrategia para meterle presión a Chile, aprovechándose de un conflicto donde no tenían arte ni parte. Segundo, porque para la opinión pública chilena fue un golpe al ego, por decirlo de alguna forma, lo sucedido luego de haber sido un país triunfante. O sea, estamos hablando 1892, o sea, 10 años, más o menos 10 años después del término de la guerra del Pacífico, o al menos ya época de la campaña de la Sierra, que es cuando la guerra propiamente tal estaba completamente definida, y este país victorioso ahora se veía
de alguna forma, obligado a humillarse frente a una nueva potencia, lo que significó un golpe al orgullo nacional. Y en tercer lugar, y esto no tiene que ver tanto con Chile, sino que con el rol de Estados Unidos. Esto es geopolítica pura y Estados Unidos con esto da una declaración clara. América era su esfera de influencia. La famosa teoría de la zanahoria y el garrote que elaboraría posteriormente Theodore Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos ya entrado el siglo XX, tiene su génesis acá. Incluso yo esbozo una teoría que es que en la guerra contra España en 1898, en la cual Estados Unidos le arrebata a España sus posesiones de ultramar en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas, nadie fue a auxiliar a España porque Estados Unidos, ya con el incidente Baltimore, casi sin disparar ni un tiro, había dicho quién roncaba más fuerte en América. Y nadie se quiso meter para auxiliar a nadie. Vamos a plantearlo también de la siguiente perspectiva. Estados Unidos, de alguna forma, no solamente colocó esta situación en global, en términos geopolíticos, diciendo, bueno, a contar de ahora lo que pasa en América es tema nuestro, no de otra potencia, y además, a contar de entonces, la política exterior chilena se empezó a ver atada o amarrada a las decisiones de Estados Unidos. De hecho, incluso, salvo en periodos muy puntuales de nuestra historia, Chile empezó a tomar decisiones en línea con las autoridades norteamericanas, para bien y a veces no tan para bien. ¿Ya? Cuando hasta antes de la guerra, o sea, más bien, hasta antes del incidente Baltimore, Chile era un país que manejaba su línea de política exterior más próxima al Imperio Británico, o muchas veces con lineamiento propio. Ya después del Baltimore quedó muy claro que que Estados Unidos, de alguna forma, no quiero decir que iba a dirigir las relaciones exteriores chilenas, pero sí que iba a tener un mayor poder y mayor influencia, y de hecho así ha sido hasta muy poco tiempo atrás, para bien y para mal. Y podemos decir además que aquí tenemos otra muestra más de que, si bien con Argentina nunca hemos entrado formalmente en guerra, nunca, pero durante más de un siglo, la relación bilateral entre ambos países estuvo al filo del desastre constantemente. Bueno, y este tema, con esto ponemos final a este tema y a este podcast de Estudio 6 que trató sobre un tema que es más que una anécdota, como dijimos, un auténtico incidente internacional de proporciones que vivió Chile en una relación con Estados Unidos que ha sido a veces mejor, otras veces peor, pero que probablemente nunca estuvimos más cerca de una intervención norteamericana que en esos días, ¿ya? Siendo muy honesto y más allá de cualquier exageración de ciertos periodistas, el incidente Baltimore es el incidente, materialmente hablando, más serio que tuvo directamente la diplomacia chilena con la norteamericana. Y a ella nos quisimos remitir en este podcast de Estudio 6. Probablemente el próximo podcast también va a tratar sobre un episodio vinculado a la República Parlamentarista. Lo explicaremos probablemente en esa ocasión, que estábamos entre dos temas, así que los vamos a dejar repartidos en estos días. Esperamos la próxima semana retomar con otro episodio, tal como esta semana, retomar los shorts que los hemos dejado un poquitín botados a este respecto, seguir acompañándolos con nuestra programación de siempre, agradecer como siempre a nuestros auditores y telespectadores, a nuestros media partners de Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Encuéntralos en hola@nebuendigital.cl, ese es su correo, en la página web nebuendigital.cl y en su Instagram @nebuendigital, todos los Nebuen con W. Nuestros nuevos media partners no sé, tan nuevos, ya llevan un par de semanas Tenemos las Noches Contadas, el proyecto cultural de nuestro amigo Felipe y su voz característica para hablarnos de proyectos editoriales, hablar con escritores y sobre distintos proyectos donde está involucrado el mundo de la cultura. Los recomendamos, podcast quincenal, deberían aparecer su tercer episodio el martes 4 de junio. Y también como auspiciador a nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctate con ellos si deseas vender o arrendar una propiedad o comprar.
en su correo fmarilao@vbp.cl. Recordarles, ¿cierto?, que tenemos nuestra posición. Si usted desea, mi querido auditor o auditora o telespectador o telespectadora, avisar en Estudio 6 con sus más de 1100 suscriptores, es cosa de que revisen y nos contacten, revisen nuestra comunidad. Si tienen un emprendimiento, los precios son bastante módicos y también nos ayudan con eso a seguirle dando tiraje a este canal. ¿No es verdad? Y así ganamos todos de alguna forma. Nosotros armamos hasta el short publicitario. Les recordamos también, ¿cómo se llama? Que vamos a dejar, como siempre, nuestro Flow en la descripción de este video y nuestro PayPal, que está en la descripción del canal, para recibir aportes desde Chile, en el caso del Flow, y desde el exterior, en el caso del PayPal. Y como siempre, deseándoles que tengan una muy buena semana, o lo que queda de ella, y nos encontraremos en una próxima oportunidad que ojalá sea muy pronto. Hasta entonces.